dirigido a su deudor para que pague una obligación, es decir, envió documento a su deudor para que pague una obligación que tenía con esa persona. ¿Cómo lo entienden? Claro, a eso voy. Cuando yo diga documento, así, ustedes deben calificarlo tal como dice literalmente. No lo interpreten, porque si lo interpretan van a decir que es una carta notarial, ¿verdad? Pero deben estar a lo que dice, ¿no? Documento. Mientras no diga carta notarial, ¿no? Ustedes lo califican como documento privado. Bien, es similar, ¿no? Si lo han entendido, ya estoy diciendo tres preguntas. El tema del historia del derecho notarial, ¿ya? Los que están en la sección 1, los instrumentos anómalos están en la sección 2. Y bueno, voy a seguir en la clase indicando las preguntas. De la historia del derecho notarial, ustedes deben saber que se inicia en el derecho romano, ¿no? Luego pasa por una etapa en la época medieval donde se desarrolla doctrinariamente la materia, ¿no? Después existe una época de legislación sobre leyes notariales en España, ¿no? Digamos que España desarrolla bastante el tema normativo, ¿no? Y por último, en la época moderna, Francia, a través de una ley bien conocida en 1803, ya consolida todo ese desarrollo normativo que había pasado en España, ¿no? Entonces, sobre esos puntos, a grandes rasgos, yo voy a preguntar, ¿ya? Así que lo tienen en cuenta, ¿ya? Con relación a los instrumentos anómalos, hay un autor, que también es notario, que señala que la carta notarial no debería ser un instrumento. A ver, ¿qué es la carta notarial? ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Qué tipo de instrumento notarial es? Extraprotocolar y... Acuérdense que los extraprotocolares se subdividen. ¿Qué tipo de instrumento extraprotocolar? Acta o certificación. Certificación. Este notario critica la norma, ¿no? Y dice: la carta notarial no debería ser un instrumento, una certificación. ¿Por qué razón? Porque el notario da fe de un hecho que es la entrega a un destinatario, ¿no? Le entrega a un destinatario. Entonces, no es una certificación, sino es el notario da fe de una circunstancia, de un hecho. Y las actas extraprotocolares se caracterizan por dejar constancia de hechos, dar fe de hechos. Entonces el autor dice: no se debió legislar como una certificación, sino como un acta extraprotocolar. ¿Ya? Por eso dice que se nombra. Por eso propone una reforma, ¿no? Hace la distinción, ¿no?, entre la ley data y la ley ferenda, ¿no? La ley data es la ley tal como está ahora. La ley ferenda es cómo debería estar legislada, ¿no? Y por otro lado, hace mención al poder fuera del registro. ¿Ya? Que voy a explicar a continuación. La ley del notariado regula el tema de los poderes, ¿no? Los poderes. Si hablamos de poderes,
¿qué tipo de poderes conocen? Poder ejecutivo, legislativo, ejecutivo, A ver, ¿qué tipo de poderes conocen? legislativo, Que hayan estudiado, ¿verdad? Su carrera. O sea, estamos hablando de los documentos, no los tipos de facultades, que pueden ser facultades administrativas, ¿qué más? Especiales, poder para facultades judiciales. Claro, poder absoluto a veces lo utilizan para todo tipo de actos, ¿no? Disposición, administración. Pero, ¿en qué documentos constan? General y específico. Dígame la forma, o sea, acta, poder por acta. ¿La representación? Ya, pero ¿qué documento consta? A ver, hay poderes por escritura pública. ¿Ya? Por escritura pública. Que sirven para actos de disposición de bien. Hay poder llamado fuera del registro. Fuera del registro. Y hay poder. El poder por acta es que se utiliza en sede judicial. ¿No? Y por último, tenemos el poder por carta con firma legalizada. Con firma legalizada. Pregunta, de estos tipos de poderes, ¿ya? ¿Cuáles son protocolares? O sea, ustedes marcarían solo escritura pública. No dure. De escritura pública. Es la correcta. Si es protocolar, la escritura pública. Y extraprotocolares, fuera del registro y la carta con firma legalizada son extraprotocolares, ¿no? Entonces, ¿qué dice el autor? ¿No? Este poder fuera del registro se expide en un acta extraprotocolar, ¿no? Extraprotocolar. Entonces, ¿qué dice el autor? ¿No? Dice, el poder fuera del registro contiene un acto de apoderamiento regulado por una norma sustantiva, que es el Código Civil, que no podría ser un mero hecho, una mera constancia de una sustentación de un hecho. Porque las actas sirven para eso, para que el notario, para que el notario dé fe de hechos. Entonces, si tú das poder a otro, ¿no estás celebrando un acto jurídico? ¿El poder es un acto jurídico? ¿El otorgamiento del poder? Es un acto jurídico unilateral. Entonces, ¿por qué la ley del notariado lo regula como un instrumento extraprotocolar? Debería ser también un instrumento protocolar. Además que la forma de ese poder es similar a un acta protocolar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él llama instrumentos anómalos. A la carta notarial, ¿no? Porque él considera que debería ser un acta extraprotocolar y no una certificación. Y al poder fuera del registro, porque debería ser un instrumento protocolar, ¿no? Protocolar al contener un acto jurídico y además porque tiene la formalidad de un acta protocolar. ¿Ya? Entonces, por eso hace esa crítica a la ley del notariado. ¿Ya? Si ustedes han tomado nota de la explicación que yo he realizado, ¿no? Ya ni siquiera podrían leer la lectura, porque ya yo les doy 3 líneas, ¿no? Entonces, si ustedes ya han hecho su resumen, ya no hay ningún problema.
¿ya? Son 3 líneas. Y eso sí, si ustedes quieren explayarse, o sea, si las 3 líneas que he puesto en el examen no son suficientes para poder desarrollar todo lo que ustedes tienen en mente y les queda corto, ¿no? Entonces ustedes pueden, al reverso, complementar, ¿no? Complementar. Claro. Entonces, en ese caso, yo incentivo al alumno, porque la lectura siempre se premia, ¿no? Y yo le doy 2 puntos más, o sea, vale 2, pero si el alumno hace un desarrollo ya mayor, yo le puedo dar 4 puntos por... Lo que pasa es que cada pregunta vale 2 puntos, son 10 preguntas, ¿ya? Y si hace un desarrollo bueno de la pregunta, lo desarrolla bien, entonces, de repente saca, de repente tiene 18, pero como de 2 puntos, lo puede, claro, lo puede acumular, ¿no? Hay alumnos que han acumulado, han tenido 20, 20, 20 y los 2 puntos ya yo no enseño otro curso aparte de registrar, sino le acumulo para otro curso que lleve conmigo. Pero se ha pasado que alumnos han sacado 20 en todos sus exámenes y al final se han quedado con puntos de más. Claro, puedo poner la posibilidad de que ese alumno pueda donar sus puntos. Entonces ya saben, otros instrumentos extrarrotocolares está el poder fuera del registro y la carta poder fuera del registro y la carta con firma legalizada. Son extrarotocolares y la escritura pública es protocolar. Los encargos, los poderes tienen un límite de cuantía, ¿ya? A veces sirven para poder cobrar beneficios, y la ley ha indicado qué montos, hasta qué montos pueden cobrar. Por ejemplo, en la carta poder con firma legalizada pueden cobrar montos hasta media UIT. Si el monto a cobrar es más de media UIT, tiene que irse a la entidad o a la institución con un poder fuera del registro, ¿no? Por un tema de cuantías, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces, el poder fuera del registro es para una cuantía de media UIT hasta 3 UIT. Y si es para el cobro de montos superiores a 3 UITs, ya se entiende que la escritura pública es el instrumento que deben utilizar, ¿ya? También va a depender de la cuantía del encargo, ¿ya? Media UIT pasa poder con firma legalizada, de media UIT a 3 UITs poder fuera del registro, y por escritura pública mayor a 3 UITs. Eso es con relación a la cuantía del encargo, por si acaso. Para el poder fuera del registro, ¿cuántos superan de media UIT a 3 UITs? Sí, de media UIT hasta 3 UITs. ¿Y cobran montos superiores? Si es superior a 3 UITs, ya tendría que utilizar una escritura pública. De estos poderes, ¿cuál se inscribe en el registro? Ya La escritura ¿me pública, puedes ¿no? poner? El registro público.
¿ya? Solamente la escritura pública se escribe porque tiene encargos más importantes, ¿no? Por ejemplo, puede contener disposiciones de venta de predios o vehículos o bienes en general. Ok, entonces ahora sí, si hay alguna duda de la clase anterior, me la hacen saber. A ver, alguna. A ver, las preguntas del examen relacionadas con las sesiones anteriores. Esta es la distinción entre documentos protocolares y extraprotocolares, ¿no? Cuando estamos ante un acta protocolar y cuando estamos ante un acta extraprotocolar, ¿ya? Yo les digo un secreto, ¿no? Para poder distinguir fácilmente. Escritura pública, ¿no? Que las actas protocolares solamente son de dos clases, ¿no? Ajá. La de transferencia de bienes muebles Y la... registrables e identificables, ¿no? Y también del registro de procedimientos no contenciosos, ¿ya? Las dos solamente son protocolares. Entonces, si ven otro tipo de acta, se entiende que lo descartan, ¿no? Porque yo pongo siempre marcarla incorrecta o marcarla correcta. ¿Ya? También, con relación a los traslados notariales, ¿ya? También vienen preguntas, ¿ya? Traslado notarial. O sea, la copia del original que está en el archivo de notario. ¿Cuántas clases de traslados hay? 3. ¿Cuáles son? Ya, testimonio, parte y boleta. Ya. Ustedes deben saber cuál de esos traslados son una transcripción íntegra del original. Testimonios. ¿Ya? Y el parte. Muy bien. ¿Por qué? Porque solamente lo diferencia que uno va dirigido al interesado y otro al registro para la inscripción, ¿ya? Y en cambio la boleta, que es un resumen, nunca va a ser inscrita en registros porque no tiene mérito, es para el interesado también, ¿no? ¿Ya? Así que si tienen alguna duda respecto a este tema, me avisan nomás, ¿no? Me preguntan, no se queden con la duda. Ya lo estoy alimentando, ¿verdad? Hay algunos instrumentos que podrían ser protocolizados, ¿verdad? Sí, hay unos instrumentos extra protocolares que la norma dice excepcionalmente a solicitud del interesado pueden formar parte del protocolo de notario. Pero eso es siempre a solicitud de parte, ¿no? Por ley ya conocen la diferencia. Con relación a los derechos, deberes del notario, obligaciones también, una pregunta relativa a ello. Claro, la función del notario, ¿no? La función del notario, lo que hemos estudiado en la primera clase, ¿ya? La primera clase. Por ejemplo, el notario tiene como función principal dar fe de actos y contratos. ¿De qué más? De hechos y conoce procedimientos no contenciosos. Asuntos no hay límites. Eso vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuándo una pretensión es no contenciosa? ¿No? El notario no puede actuar en el conflicto, hay un principio, ¿no? Que se llama el principio de consentimiento.
¿Ya? Ya, si hay oposición en el procedimiento, el notario simplemente concluye. Lo concluye o lo suspende, ¿no? Lo suspende en el sentido de derivar los actuados al juez competente. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que se hace en esta clase es cuándo una pretensión es contenciosa, ¿no? Hay una pretensión de un primer sujeto, está destinada a que se reconozca o ejecute un derecho, mientras que paralelamente se presenta la resistencia de un segundo sujeto a efecto de negar que se produzca dicho resultado, ¿no? Entonces hay dos voluntades contrapuestas, ¿no? Por eso que hay autores que critican a la prescripción adquisitiva como un procedimiento no contencioso notarial, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Crees que, inclusive, por ejemplo, Gunter González, que es el que critica, señala que es inconstitucional? Porque si ustedes ya han estudiado procesal civil, uno de los procesos abreviados es la prescripción adquisitiva. ¿Y por qué está regulado en la ley de no contenciosa la prescripción? ¿No? Ahí hay un contrasentido, ¿no? Entonces, eso es la crítica. ¿Te parece acertada o va también la crítica que hace González? Es que, a ver, la naturaleza de la prescripción adquisitiva sí es contenciosa. Sí, es contenciosa. Hay dos partes, uno que es el poseedor y el otro el propietario, entonces sí hay litis. Entonces no podría considerarse como contencioso. Así es. En eso él se basa, ¿no? En su crítica. Pero en nuestro país a veces se recurre a la prescripción cuando una persona no tiene, digamos, es propietaria porque se le vendió mediante un contrato privado, pero no puede obtener una escritura para inscribir su derecho, ¿no? O sea, le vendieron el bien de forma de repente oral, pero no tiene escritura. Y si no tienes escritura, no puedes inscribir en el registro. Entonces recurren a la prescripción, claro, cumpliendo el plazo de 10 años de posesión en sede notarial. Y recién ahí ya tienen una escritura de prescripción que la pueden presentar al registro. Y recién ahí ya pueden ser propietarios con derecho inscrito. Y a partir de ese momento ya pueden constituir hipotecas, le pueden dar créditos. Entonces, mejora su derecho no inscrito, ¿no? Por eso que a veces se recurre a la figura de la prescripción, pero digamos, no es en todos los casos, no es en todos los casos. Sí, Eguski, me quería preguntar. No, bueno, la postura sí le entendería que es notarial, debido a que muchas veces el tipo de prescripción no está en la otra parte precisamente, pues es por decirlo así, un bien inhabitado donde ha entrado una persona, ha construido, pero no tiene porque esa propiedad se encuentra a nombre de otra que ya no se encuentra ahí desde hace años. Ya. ¿Ante quién demandaría? Para que sea en este caso contencioso. Va a ser un proceso que es mucho más alargado, sabiendo cuál va a ser el resultado. Claro. Cuando notarialmente lo puede hacer de forma más reducida. Y además, bueno, tengo entendido de que en este caso la prescripción adquisitiva es, por decirlo así, una sanción ante esa persona que no cuida el bien o el bien Una inmueble. sanción dirigente. Claro. Claro, es una sanción, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis de cuándo ir a una prescripción notarial y cuándo ir a una judicial. En el caso de que una persona lo adquirió de forma pacífica y no tuvo ningún problema en el transcurso de la posesión, inclusive la persona que lo vendió está de acuerdo, ¿no? Ya la prescripción, no hay ningún inconveniente, se puede ir a la vía notarial. ¿Para qué irse a la vía judicial y esperar varios años, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? Pero si tú sabes que ese predio que tú estás habitando está inscrito a favor de otra persona en registros públicos,
esa persona quizás te pueda hacer problemas, ¿no? Cuando está inscrito el predio, ahí como que a favor de una persona que no te transfirió nada, ¿no? Ahí sí podría existir un conflicto cuando se entere de que, porque muchas veces hay casos que viajan, las personas se alejan del lugar y después se dan cuenta que ya están prescritos. Entonces ahí sí podría formarse un conflicto que implique que el proceso notarial se tenga que concluir. Muchas veces concluye en etapa ya finalizando las publicaciones, ¿no? Entonces hay que, digamos, hacer, antes de iniciar un proceso vía notarial o judicial, hay que hacer, digamos, un análisis de acuerdo a los hechos, ¿no? No todos los casos son iguales, ¿no? Bien, entonces la respuesta, digamos, a la postura de Gunther González Bardón podría ser de que no todos los casos hay siempre afectado, no en todos los casos hay un afectado, ¿no? Lo que pasa que, como le repito, ¿no? En nuestro país la formalidad no es la regla general, ¿no? Por eso se recurre a la prescripción. Más bien el legislador creo que ha pensado formalizar a través de la prescripción la propiedad no inscrita, ¿no? Porque si no, ¿cómo adquieren un título de propiedad? ¿No? Si el registro siempre te va a exigir escritura, ¿no? ¿Cómo? Ahora, yo propongo de que aquellas personas que no tienen medios económicos para realizar ni siquiera un procedimiento de prescripción adquisitiva, tengan, digamos, facilidades en el sentido de proponerse una tasa favorable a ellos, ¿no? Para que puedan formalizar, porque muchas veces lo hacen sus actos ante juez de paz, y digamos que el juez de paz ahora no tiene competencia para realizar escrituras sobre transferencia de bienes inmuebles. Entonces, por ello es necesario que se reforme en que también las personas de menos recursos tengan acceso a formalización de su propiedad con unas tasas accesibles, no solamente a nivel notarial, sino a nivel registral, ¿ya? De esta forma se va a propiciar mayor aún la formalidad de la propiedad en nuestro país. Perdón. Sí. En el caso de por ejemplo, hay muchos terrenos acá que se ven en el departamento de Lambayeque que están en posesión las comunidades, pero en ese sentido de las comunidades, por ejemplo, no se puede pedir una escritura pública, sino que te transfieren el bien inmueble bajo un juez de paz nada más. Sí. Y usted acaba de decir que ellos no es competente para Sí. ¿Cómo lo formalizan? Porque yo sé que ahí soy un poquito desconocedor de ese tema. ¿Cómo tratan? Porque hay gente que compra a las comunidades y después de un tiempo llegan a tenerlo el título, o sea, por ejemplo, la comunidad campesina de Olmos es una de las comunidades más formales en el sentido de que cuando presentan sus títulos y los adjudican a sus comuneros, lo hacen por escritura pública, ¿no? Y de esa forma solamente pueden acceder al registro. Y también, claro, presentan su documentación técnica, sus planos, ¿no? Pero no hay otra forma por juez de paz, porque a partir del año 2012 ya los jueces de paz ya no son competentes para realizar transferencias de predios, ¿no? Entonces, de esa forma, aquella persona que no está, digamos, en esa situación, que está en esa situación, perdón, de que tiene su escritura que juez de paz, no le va a quedar otra que recurrir a la comunidad y tener que formalizar el acto celebrado nuevamente en una ratificación ante notario, ¿no? No le va a quedar otra, porque solamente por escritura pública se puede inscribir su derecho. Pero el notario, como dice, o sea, su función es dar fe al productor, pero al ser de una comunidad, ¿usted cree que el notario pueda dar validez a ese tipo? Porque muchos notarios como que no quieren
Lo que pasa es que a veces las comunidades no tienen una junta directiva, digamos, vigente. Por ejemplo, la comunidad de San José no tiene, bueno, su directiva está, no hay una directiva actual inscrita. Ese es el problema. O sea, ¿cómo le pides a la persona que va a vender, al representante de la comunidad, cómo acredita sus facultades? Si revisa la partida de la persona jurídica de la comunidad y no tiene presidente hace varios años. Por eso, de repente, es el problema. Ya no hay un representante legal electo que esté vigente, como sí lo tiene, por ejemplo, la comunidad campesina de Olmos, que ellos sí están actualizados con relación a su junta directiva, ¿no? Hasta este año está vigente su última directiva. Hay otras comunidades que dejaron de inscribir su junta directiva hasta el año 2010. ¿Y cómo vas a pretender pedirle a la comunidad que formalice mediante escritura pública si no hay un presidente inscrito ante el registro? Pero ¿y cómo lo hacen esas ventas? ¿De una manera extralegal ya? Porque Extralegal será el presidente no inscrito, pero no te va a servir de mucho. lo que pasa es que ellos se basan, o sea, hay un desconocimiento casi por toda la población, e incluso a los abogados, por ejemplo, porque dicen solamente, lo único que saben decir, dice, la propiedad se adquiere a los 5 y a los 10 años, pacífica 5, 10 de una forma violenta, hasta ahí llegamos todos, pero no es un derecho absoluto, pues, o sea, como que ahí, y eso como que hacen tratan de ver la forma de venderte, de vender el predio de esa forma, porque uno como desconoce dice, ah, ya véndeme. Pero si tú te das cuenta te están vendiendo de una manera extralegal, porque son Sí, comunidades o sea, que ellos están... pueden transferir, pero otra cosa es que tenga eficacia sus transferencias, ¿no? Realmente peor, si se va a ir al registro, lo van a tener que tachar el título. Ajá, como que Nosotros hemos tachado varios títulos, es decir, tachado significa improcedencia, como improcedencia, porque el que vende no tenía facultades, ¿no? Entonces, ya prácticamente esa venta nunca se va a registrar. ¿Qué hacen? Esperan a una junta directiva vigente para que ellos ratifiquen la venta realizada hace varios años. Eso pueden hacer, si ¿no? están peleados los de las juntas, de la comunidad. Cuando no es un tema. exista un año donde haya paz, Sí. recién ahí tendrían que hablar con la Junta para que le ratifique. Eso sí, claro, tienen que analizar si se han presentado todos los requisitos también para adjudicar la propiedad o vender. Si es así, lo ratifican y se puede inscribir. Doctor, Sí. pero en esta parte, usted creo que también ha mencionado, puede ser también bueno, como dice, muchas veces estas organizaciones pueden verse de conflicto y desesperar y pueden pasar ciertos años. Y Ya. no podría hacerse también versión notarial, pero por prescripción de buena fe. Versión notarial no se podría. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los créditos que tienen las comunidades, aunque no todas, están en áreas rurales. No tienen mucho. Y el notario no es competente para zonas rurales, sino para predios urbanos, ¿no? Entonces, por ahí ellos no podrían, ¿no? Pero lo hacen bajo cuatro, el juez de paz lo hace. Pero el juez de paz, Dice que usted no está competente desde tal año y todo. sí, o sea, para las transferencias no. ¿No? Entonces tienen que recurrir a la vía judicial para proceder con una prescripción, pero tendría que cumplirse los requisitos que establece la norma. Ahora hay que ver si es territorio de la comunidad campesina. Ustedes saben que es imprescriptible, ¿no? Inalienable, dice que es inalienable, ¿no? Pero el tema es de que Pero cómo- se entiende que si ya es del particular, si ya hay una transferencia a un particular, ya él mismo ya deja de ser de la comunidad campesina. Y con el transcurso del tiempo podría ganar una prescripción, pero mayormente va a ser en sede judicial. Yo no he visto en una partida de un predio de una comunidad que exista prescripciones notariales. No he visto ningún caso hasta ahora. Todas son
COFOPRI también ha formalizado territorios de la comunidad campesina, COFOPRI. Y COFOPRI se basa también en la posesión, en la prescripción. Entonces ellos son competentes, claro, cuando esa zona ya por varios años ya no es parte de la comunidad, sino parte de una posesión informal, ¿no? Ahí interviene COFOPRI, que también es un ente saneador, ¿no? COFOPRI es una institución del Estado que por el paso de los años les otorga un título de propiedad a aquellas posesiones informales. O ¿no? sea, la idea es ir por COFOPRI y no por ir por un... Puede ser por COFOPRI, ¿no? Si es una posesión grande, ¿no? O también las municipalidades también hacen esa labor de saneamiento. Tiene competencia las Sí, municipalidades, ¿no? también tienen, siempre que el predio sea pues, un predio ya urbano. Dentro de su jurisdicción. Claro, porque si no, si es un predio rural, no podrían acceder, ¿no? Entonces yo he visto que en la municipalidad de COFOPRI han hecho saneamiento de partes que corresponden, territorios que correspondieron a comunidades, ¿no? Bajo la figura de la prescripción. Por si acaso, la prescripción no solamente lo puede ver el juez, sino que también vía administrativa puede ser declarada por la municipalidad y COFOPRI, ¿no? Me refiero a las posesiones informales. Claro que tiene su ley especial, ¿ya? Su ley especial. Bien. Gracias por esa información. Bien, con relación a la pretensión no contenciosa, es cuando no se dirige contra alguien particular, ¿no? No hay nadie, digamos, directamente afectado. Y si hay alguien afectado, tiene el recurso de oponerse al procedimiento, ¿no? Y ya desde ese momento, desde que hay oposición, ya el procedimiento ya no lo podría llevar el notario, sino tendría que derivarlo a un juez, a un juez. ¿Por qué se justifica la intervención notarial? ¿Ya? ¿Por qué el legislador le dijo a los notarios, saben qué, señores notarios, ustedes a partir de ahora van a llevar procedimientos no contenciosos? Porque hasta antes del año 1996 solamente los jueces podían llevar procedimientos no contenciosos. A partir del año 96 en adelante, los notarios también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, y en los últimos años se han agregado otros procedimientos no contenciosos. Por ejemplo, en el año 2008 y después en 2010, se dio la ley del divorcio rápido, ¿no? O el divorcio vía notarial convencional, ¿no? En 2010, la unión de hechos. Entonces, el notario cada vez más está teniendo más facultades para llevar ciertos procedimientos no contenciosos. ¿Okay? Entonces, además son procedimientos sencillos, ¿no? No es necesario tener un poder como lo tiene el juez para poder resolverlo. Por ejemplo, una declaración de sucesión intestada, simplemente es necesario acreditar el vínculo que han tenido con el causante, ¿no? Es decir, el vínculo familiar. En una justificación de partidas de nacimiento, de matrimonio, acreditar que existe una omisión o un error en la partida, ¿no? No es algo, digamos, complicado que solamente lo puede ver el juez. Entonces, para los procedimientos no contenciosos no debe existir conflicto. Debe existir consentimiento de todas las partes, de todos los interesados, ¿no? No tiene carácter de cosa juzgada. ¿Ya? Claro. ¿Cómo finaliza un procedimiento no contencioso?
realiza un procedimiento no contencioso? Emisión de una resolución. Si el juez resuelve mediante una sentencia, el notario ¿cómo lo hace? Mediante un acta notarial, ¿ya? Llamada acta notarial protocolar de procedimiento no contencioso, ¿ya? Entonces, el notario concluye el procedimiento, la conclusión. En este caso estamos hablando de una conclusión en el sentido de que se ha probado el derecho que tiene el solicitante. ¿Ya? Conclusión del procedimiento no contencioso, acta, o también puede ser por escritura pública. Escritura. Entonces, con ello finalizo. Porque también el procedimiento notarial puede concluir por, o sea, puede concluir por acreditación del derecho, ¿no?, del solicitante, y también por oposición. Acta y escritura solamente cuando se ha acreditado el derecho del solicitante, es decir, se ha probado lo que él, claro, lo que él ha pedido al notario. Por ejemplo, pidió que se le declare propietario por prescripción, lo acreditó, ¿no? Acta o escritura, ¿no? Va a depender del caso. Hay procedimientos no contenciosos que terminan en acta, otros en escritura. ¿Cuáles son los que terminan en acta y los que terminan en escritura? A ver, vamos adelantándonos. Acta termina en inventario. En acta termina la sucesión intestada. La prescripción también, la prescripción adquisitiva. Por ejemplo, la unión de hecho, escritura pública. La unión de hecho, divorcio, Sucesión la intestada. rectificación de partidas, terminan y otros más que vamos a ver a continuación. Ya, esto lo vamos a ver acá. Algunos procedimientos terminan en acta, otros en escritura pública, ¿no? Por ejemplo, procedimientos no contenciosos que terminan en acta, tenemos los inventarios, la sucesión intestada y la prescripción adquisitiva. Ejemplos de procedimientos que terminan en escritura pública tenemos el reconocimiento de unión de hecho, el divorcio y la rectificación de partidas. El testamento por escritura pública no es un procedimiento contencioso, es un acto jurídico. Acuérdense que el procedimiento no contencioso requiere de, como su propio nombre lo dice, de una serie de actos, es decir, solicitud del interesado, publicaciones en la mayoría de procedimientos y decisión final. ¿Ya? En cambio, un acto jurídico tú lo celebras directamente, ¿no? Esa es la diferencia entre procedimiento no contencioso y una escritura de celebración de un acto jurídico. O sea, no va a depender estrictamente de la voluntad del interesado para que todo sus efectos, ¿no? Porque tú puedes querer ser declarado heredero, pero si no acreditas tu condición a través de una partida de nacimiento, si no existen publicaciones en la cual otro se pueda oponer,
no va a proceder. Necesariamente tiene que existir un procedimiento para que se declare ese derecho, ¿no? Entonces, decía que no tiene carácter de cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en un acta de sucesión intestada, si se declaran los herederos, ¿ya? Puede, una vez que se declara herederos de un determinado causante, ¿qué sucede con esa acta? Aparte que el notario lo va a registrar en su registro de procedimientos no contenciosos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a ir esa acta de sucesión intestada? Se inscribe en registros públicos para dar publicidad, ¿no? Muy bien. Una vez que se inscribe, ya figuran los herederos. ¿Y luego qué se suele hacer después de haber declarado herederos de un causante? Los herederos, si es que el causante ha tenido bienes, pasan a ser no propietarios de los bienes, ¿verdad? Y ahí pueden hacer diversidad de actos jurídicos. Pueden celebrar división y partición, pueden vender sus acciones y derechos cada copropietario, etc., ¿no? Bien, ahora, si hay un acta de sucesión intestada notarial, no es posible que un heredero pueda reclamar, un heredero que haya sido excluido, puede celebrar condición, ¿ya? Entonces esa acta no tiene la última palabra. A eso se refiere a que las decisiones del notario no tienen carácter de cosa juzgada. En los mismos procedimientos de prescripción. ¿Cuál es el tiempo que puede reclamar? Allá. La acción de petición de herencia es un procedimiento cuyo plazo es imprescriptible. Como la condición de heredero. O sea, uno no es, tu condición de heredero no caduca en el tiempo, ¿no? Entonces tú puedes reclamar, claro, que mientras más años pasen y tú no te des cuenta, puedes perder los bienes que te corresponden. ¿Por qué razón? Porque los herederos aparentes quizás pueden vender a terceros. Y cuando venden a terceros registralmente, hay una figura del Código Civil que señala la protección al tercero de buena fe, el principio de fe pública registral. Si yo adquiero un bien de una persona que en el registro aparece como propietario, yo conservo mi adquisición a pesar que luego se anule, resuelva o rescinda el derecho de transferencia, ¿ya? Por la buena fe registral. Bien, entonces a eso se refiere el tema de que no tiene carácter de cosa juzgada. Bueno, y lo último que permite que los jueces se dediquen a resolver temas en los que sí existe conflicto de intereses. La ley, bueno, ahora vamos a estudiar otra ley, que no es el decreto legislativo 1049, que es mucho más corta, tiene 3 páginas nada más, que la pueden leer en una hora. Porque a veces uno no se da cuenta, pero a veces cuando uno está revisando su Facebook en el día, se puede demorar más de una hora, ¿no? Y uno no se da cuenta. A veces hay semanalmente en algunos celulares hay un reporte de cuánto tiempo utilizaste tu celular. Por ejemplo, a veces dices, obviamente cuando uno ha estado en exámenes, que ve el reporte y dice, has utilizado tu celular 2 horas menos a la semana pasada. Ah, claro, que he tenido examen, debe ser por eso. Entonces, sí, eso es una ley que se puede leer tranquilamente en 1 o 2 horas máximo. La ley es 2662, ya del año 96. La finalidad de la ley es
que la carga del Poder Judicial pueda disminuir, lo cual no ha sucedido, ¿no? Así que igual, más aún. Claro, puede ser el tema de los costos, porque no todos están en condiciones de pagar en la vía notarizada, ¿no? Ajá. Prefieren ir a la vía judicial. Entonces, esa es la primera, ¿no? Y la segunda es facilitar la vida a los ciudadanos, en el cual ya pueden elegir una opción más rápida, ¿no?, que la judicial, ¿no? Porque una sucesión intestada vía notarial te puede demorar 2 meses y el Poder Judicial te puede llevar más tiempo, ¿no? Más aún si tú quieres vender los bienes, ¿no? Entonces, mucha gente prefiere, y no lo digo yo, sino los reportes que puedan dar registros, las mayores solicitudes de sucesión intestada son vía notarial o judicial. ¿Ya? Bien, entonces, esta es la ley que vamos a estudiar con relación a los procedimientos no contenciosos. Originalmente, el texto primigenio indicaba solamente 6 procedimientos no contenciosos. Ahora se han agregado más. Ahora son más de 10, ¿no? A ver, rectificación de partidas, adopción de personas capaces, patrimonio familiar, inventarios, comprobación de testamento cerrado y sucesión intestada. ¿Ya? Esos son procedimientos no contenciosos. Eso sí, deben acordarse perfectamente cuáles son los procedimientos no contenciosos con todas sus, digamos, todas sus letras, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces yo puedo cambiar la denominación del procedimiento, ¿no? Puedo poner cuál de estos procedimientos no es de competencia notarial, ¿no? Y yo puedo poner, por ejemplo, adopción de personas incapaces. Puedo poner comprobación del testamento hológrafo, ¿no? Y no es. El notario solamente tiene competencia para la comprobación del testamento cerrado. El testamento hológrafo se comprueba vía judicial, ¿no? Entonces, ese tipo de variaciones que parecen que pueden pasar desapercibidas, pero sí les puede confundir, ¿no? Por ejemplo, puedo poner testamento por escritura pública. El testamento es un acto jurídico, no un procedimiento no contencioso, ¿no? Puedo poner sustitución de patrimonio, sustitución de régimen patrimonial. Y la sustitución de régimen patrimonial no es un procedimiento no contencioso, sino también es un acto jurídico, ¿no? Entonces, hoy vamos a estudiar los 6 primeros, ¿ya? Y en el transcurso de las siguientes clases vamos a estudiar, por ejemplo, el divorcio, la unión de hecho, la prescripción, entre otros. Ok, entonces, sigamos con los asuntos no contenciosos. Declaración convencional y divorcio ulterior, reconocimiento de unión de hecho, convocatoria junta obligatoria anual a Junta General de Accionistas y designación de apoyos para personas adultas mayores que tengan la calidad de pensionistas o beneficiarios de la Ley 29625, Ley de Devolución de Dinero del Fondo Nacional de Vivienda Foral. También existen más, ¿ya? Hasta ahora van 11, ¿verdad? Van 11. Luego tenemos el procedimiento por prescripción, formación de títulos supletorios y saneamiento de áreas, linderos y líneas de ¿ya? La prescripción es el tema que estábamos comentando con relación a que si es contencioso o no, al igual que a ver, ¿qué entienden por formación de títulos supletorios? La formación de títulos supletorios, ¿cuándo procede?
Creo que es cuando tienen por ejemplo, un terreno y lo quieren dividir en lotes. Ya, Bueno, ese es un título, subtítulo. Ya. Títulos supletorios. No. Su propio nombre lo dice, supletorio. Suplir. Cuando Reemplazar. una persona es propietaria y no tiene cómo probar que es propietario, lo hace a través de su posesión y el notario le va a dar un título de propiedad. Ya, ese título de propiedad va a ser supletorio, ¿no? Supletorio del que no tiene porque se perdió o porque se logró el contrato de forma verbal, ¿no? Esa es la figura del título supletorio. Lo que pasa es que muchos van con esa figura de la prescripción, ¿no? Pero ambos se prueban con la posesión. Esa es la similitud, ¿no? La diferencia es que en el título supletorio el que pide ya es propietario, solo que no tiene cómo probar su propiedad, ¿no? Pero en la prescripción el que solicita es el poseedor. Va a ser propietario cuando el notario lo declara, ¿no? ¿Ya? Ese es el título supletorio. Y en el título supletorio, según las normas del Código Procesal Civil, también es un procedimiento contencioso. Claro, el Código Procesal sí lo considera como un procedimiento contencioso, al igual que la prescripción y el saneamiento. Saneamiento de linderos, áreas de linderos y medidas perimétricas, es cuando, por ejemplo, hay un predio que en la realidad tiene 90 metros cuadrados, pero en el registro tiene 70. ¿No? Hay una discrepancia de áreas, ¿ya? Entonces ahí se tiene que notificar a los colindantes, obviamente, ¿no? Porque ellos se pueden ver afectados, ¿no? Significa regularizar la real área y medidas de un predio, ¿no? Eso se llama saneamiento de áreas. También puede existir conflicto, claro, con el colindante. Puede ser que el colindante no esté de acuerdo y manifieste que su vecino se quiere agrandar su propiedad, ¿no? Entonces, mayormente hay oposición en la prescripción y en el saneamiento también. Entonces, ¿cuántos procedimientos tenemos? 14. 14. A ver, la base legal de los procedimientos no contenciosos varía, ¿no? Por ejemplo, ustedes acaban de ver hace un instante la existencia de los primeros 6 procedimientos que tuvo el notario al inicio, ¿no? Esos son regidos por la ley 26.662, ¿ya? Luego aparecieron más procedimientos no contenciosos, por ejemplo, la unión de hechos, el divorcio, ¿más? Y la convocatoria a Junta General de Accionistas. Estos son regulados por leyes especiales, ¿no? Acá están. La ley 29.227, la ley de separación convencional y divorcio ulterior, y con respecto a la unión de hecho, la Junta Obligatoria Anual y la Junta General, es la ley 29.560, ¿no? Que al final han modificado la ley 26.662 porque han incorporado más procedimientos de los que originalmente tenían, ¿ya? Es decir, 6. De los 6, ahora tenemos 14. ¿Ya? Entonces, hay diversas leyes que regulan cada procedimiento no contencioso, ¿ya? Es decir, no solamente la ley 26.662, pero son leyes de 2 páginas, ¿no? Tampoco lo voy a asustar diciendo que es como el registro legislativo de notariado. Y después está la ley 27.333 que regula el tema de la prescripción,
los títulos supletorios y el saneamiento de áreas. Estas leyes, por ejemplo, esta ley la vamos a estudiar después, en la sesión número 6 y 7, ¿ya? Así que esto no viene en el examen, ¿ya? No viene en el examen. Nosotros solamente vamos a estudiar los primeros 6 y también la separación convencional, el divorcio ulterior, reconocimiento de unión de hecho y la convocatoria a Junta General de Acciones. No, dos 9. Sí, 9. Separación convencional y divorcio ulterior, que es un solo procedimiento. Luego está el reconocimiento de unión de hechos. Y por último está la ley de convocatoria a Junta General de Acciones. Y ahora vamos a seguir tratando nuestros cursos de esta clase, que nos vayan a preocupar, ¿no? Bien, con relación a cómo se inicia el procedimiento no contencioso, este se inicia con una solicitud, a ver, silencio, una solicitud del interesado. Esta solicitud del interesado, este escrito que presenta el interesado, debe estar firmado por él, por su representante, y también por un abogado. Por un abogado. ¿Y qué debe contener el escrito? ¿No? Acuérdense, el inicio del procedimiento es a través de una solicitud con firma del interesado y además y abogado. Además debe contener una estructura similar a una demanda, ¿no? ¿Por qué razón? Porque debe indicar además de los datos personales de la persona que lo pide, debe indicar el pedido, ¿no? El pedido que está relacionado, pedido como sería una pretensión, ¿no? Solicito rectificación de partidas, ¿no? Una fundamentación fáctica, ¿no? La fundamentación jurídica o la base legal. La base legal y los documentos que acreditan su derecho. Pedido, fundamentación fáctica, base legal y documentos que acreditan los solicitados, que acreditan el derecho. ¿Ya? Eso es lo que debe tener la estructura de un escrito por ejemplo, declaración de sucesión intestada, de procedimiento no contencioso de sucesión intestada, un pedido que es ser declarado heredero, fundamentación fáctica, estableciendo que tal fecha falleció su señor padre, ¿no? Y que él es el único heredero, ¿no? Acredito mi derecho con la partida de nacimiento de mi hermano, ¿no? Despedida por la municipalidad provincial de Vizcaya, etc. La base legal y los documentos que debe insertar, ¿no? Por ejemplo, las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, de ser caso, la cónyuge, cárcite. Si es conviviente, tendría que adjuntar
la escritura pública de reconocimiento de unión de hechos, si es que fue notarial, y la inscripción registral donde consta inscrita la unión de hechos. Esos documentos los adjunta como anexo, ¿no? Pedido, fundamentación fáctica, fundamentación jurídica o base legal y los documentos que acreditan su derecho. Es como una especie de demanda, pero no con la extensión que tiene una demanda contenciosa. Bien. Todo inicia con una solicitud, ¿verdad? Todo inicia con una solicitud, pero esta solicitud luego va a pasar por una etapa, ¿ya? Por una etapa de publicaciones y luego va a pasar por la decisión final. Entonces, es un procedimiento que requiere de algunas etapas. ¿Ya? No siempre va a haber publicaciones. A veces no hay publicaciones, pero hay diligencias por parte del notario. Diligencias. Si no hay publicaciones, hay diligencias, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los inventarios, que el notario acuda al lugar donde va a ser el inventario, donde va a describir cuántos bienes existen en un espacio determinado. Ahí, por ejemplo, no hay publicaciones, pero hay una diligencia. Con relación a la prescripción, en la prescripción no solamente va a haber publicaciones, sino que también va a haber diligencias, porque el notario tiene que apersonarse al predio para constatar que el solicitante es el poseedor del predio, ¿no? Y también para determinar que el predio es el que señala el solicitante, porque puede ser un predio totalmente distinto, con un área totalmente distinta. Entonces, el procedimiento no contencioso puede contener publicaciones, también diligencias, dependiendo del caso, ¿ya? Dependiendo del caso. Y si hay oposición en ese transcurso, en esas etapas, si hay una oposición por acá o por acá, el notario debe suspender o concluir el procedimiento. Si hay oposición, finaliza el procedimiento no contencioso. ¿Ya? No hay ninguna, ninguna solicitud de reconsideración. No, el notario ante una oposición lo suspende o lo concluye. ¿Ya? Ya. Para oponerse. ¿Cómo oponerse? A ver, el tema de cómo oponerse ante una notificación de un procedimiento no contencioso es simplemente presentar un escrito al notario encargado señalando, por ejemplo, en el caso de la prescripción, ¿no?, que él es el verdadero propietario, ¿no? Y el notario ni siquiera puede correr traslado a la parte solicitante, porque una vez que alguien ya se oponga, ya el notario perdió competencia. ¿Por qué? Porque ya hay un conflicto. Entonces ahí ya simplemente el notario va a concluir, ¿no? No, solamente, por eso separaba la conclusión cuando se acredita el derecho del solicitante y no ha habido oposición, será mediante acta o escritura, ¿no? Pero cuando hay oposición, concluye sin decisión
final, es decir, no se pronuncia por el fondo del asunto. O sea, termina sin que el solicitante haya, se le haya reconocido su derecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, pidió prescripción, se pusieron, él no pudo ser declarado propietario. ¿Por qué? Porque una vez que se pone ya no continúa el procedimiento, simplemente queda ahí y ya no hay declaración de propiedad, ¿no? Entonces ahí ya, mientras hay oposición, ya el solicitante tiene que ir a la vía judicial para que se le reconozca el derecho. ¿Ya? Pero esa decisión que toma el notario no lo materializa en algún momento. Sí. Ahí se da por concluido. Sí, La oposición. claro, lo que pasa que en la ley 26662 dice suspender, ¿no? Suspender y enviar todos los actuados al Poder Judicial, al juez competente. Pero en el caso de la prescripción específicamente tiene su ley especial, dice concluir, es decir, finalizar el procedimiento. En cualquiera de los dos casos el notario ya deja de conocer el caso, ya se aparta. No hay forma de que vuelva a nuevamente reabrir el procedimiento. ¿Ya? Así que así se aplica el tema de la oposición. ¿Ya? Tiene que existir consentimiento durante todo el procedimiento no contencioso. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la prescripción, dice que la ley, contada la última publicación, transcurren 30 días. Una vez transcurrido el día 30, el notario puede extender su acta o escritura pública de reconocimiento reconocimiento al solicitante como propietario por prescripción. ¿Qué pasa si el día 31 se opuso una parte? ¿Ya? El día 31. O el día 32, pero el notario todavía no había extendido la escritura. ¿Se suspende igual? Mientras el notario no haya declarado propietario, se suspende. Claro, dirá el solicitante, pero el señor notario pudo hacerlo, pudo extender su escritura pública el día 31. Claro, pero si no lo hizo todavía, se entiende que se pueden oponer y ya es un tema de responsabilidad del notario. Pero eso sí, el procedimiento lo tendrá que concluir. Ya se han presentado casos así, que al último día se puede realizar una serie de gastos, ¿no? También, de repente ahí está esperando el último día. Bien, para concluir esa parte de la primera parte de la teoría, se concluye el procedimiento no contencioso a través de una escritura o de un acta. ¿Ya? Acuérdense que el documento notarial se presume auténtico. ¿Ya? Se presume auténtico. Es decir, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, se presume auténtico. ¿Ya? Por ejemplo, el acta de sucesión intestada va a ser auténtico. Los herederos ahí declarados van a ser los legalmente establecidos hasta que exista una sentencia judicial que declare lo contrario. Firme, ¿no? Pero se presume. ¿Ya? Hay una presunción de autenticidad. ¿Es una presunción de qué clase? Hay dos clases de presunciones en el derecho, ¿no? Juris tantum y juris
Es decir, la presunción juris tantum admite prueba en contrario. La presunción de jure no admite prueba en contrario. En este caso, es relativo, ¿no? Juris tantum, porque puede ser que se rectifique o se declare judicialmente válido. Jure, el de jure significa que el documento notarial sea auténtico y no sea cuestionable bajo ningún punto de vista. Pero hemos dicho que se puede hacer. Bien, entonces, para finalizar las nociones generales, hay una etapa de publicaciones, ¿ya? En los procedimientos no contenciosos. La pregunta que me podrían hacer, ¿en todos los procedimientos hay publicaciones? No, no en todos. Una sola vez en el diario oficial y otro de mayor circulación en la provincia donde el notario está realizando el procedimiento. Por ejemplo, el diario peruano, y acá en la provincia de Chiclayo puede ser el diario de la República, ¿no? Se publica. También la industria, el norteño, ¿qué más? El correo, bueno, el monitor de la provincia de Chiclayo, ¿no? Diario de la provincia, creo que Trome no es. Tampoco es de la RAN, ni Popular. Ahí están los procedimientos donde se exige una publicación. ¿Ya? Tengan en cuenta eso porque sí viene en el examen. Ya estaban durmiéndose y despertaron. Han despertado. Distinguir los procedimientos donde hay publicaciones y donde no las hay. Por ejemplo, en el procedimiento de inventarios no hay publicaciones porque no está indicado ahí. Y hay procedimientos donde se hacen las publicaciones por 3 veces. ¿Ya? ¿Por qué? Por la gravedad de la afectación. En este caso, al derecho de propiedad, la prescripción. ¿Ya? La prescripción puede afectar a un propietario, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una publicación de 3 veces, ¿no? A ver, entonces distinguieron en qué procedimientos no hay etapa de publicación. En el procedimiento de inventarios, en el procedimiento de adopción, ¿ya? De adopción de personas capaces, y en el procedimiento de comprobación de testamento cerrado. ¿Ya? En adopción, inventarios y comprobación de testamentos cerrados no hay publicación. Y comprobación de testamentos cerrados. Las que están en la diapositiva, por ejemplo, rectificación, patrimonio familiar, sucesión intestada, adopción de hechos, convocatorias, sí hay publicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en el divorcio no hay publicaciones. No hay. Se entiende que cuando ya se casaron, cuando para casarse ya se hicieron las publicaciones. Ahí tuvieron una oportunidad, ¿no? Está como el tema del certificado de soltería. Una municipalidad puede decir que estás soltero, pero puede existir otra que diga que estás casado. O sea, el certificado de soltería no es una prueba contundente de que una persona es soltera, porque no hay una interconexión nacional que pueda. El del inventario. Ahora en la RENIEC se ha mejorado bastante, ¿no? Porque ahora ya las actas automáticamente lo suben al sistema de RENIEC. Antes las municipalidades tenían su propio
su propio registro. Ahora ni siquiera hacer lo que dice por decir, que cuando no vaya a cambiar. Nunca sabe.